Reset. Bienvenidos una vez más a Reset, gracias por acompañarnos. Hoy estamos caminando al lado del canal Saint-Martin en París, sin máscara de hecho, nos valió madre completamente. Y Con sol. con sol. Y bueno, como pueden escuchar, tengo una invitada el día de hoy, que fue un poco una sorpresa, porque nos acabamos de conocer, pero es una buena sorpresa que pudimos coincidir, conocernos, entrar en contacto y que hablas español y que tienes cosas que decir. Así que te voy a dejar que te presentes, por favor. Hola. Bueno, me llamo Fanny Charrace y soy antropóloga y socióloga y escribo también novelas. Y viví algún tiempo en Perú y en otros países de América Latina. Y mi trabajo lleva sobre el chamanismo, en Francia sobre el magnetismo, que es algo como son curanderos franceses. Ya llegaremos a ese punto. Y también con chamanes de Perú, de la costa norte de Perú, de un pueblo que se llama Tucumé, cerca de Chiclayo, y de Ecuador, cerca de Ecuador también. Y son chamanes que cerca de viven... Quito, quieres decir. Sí. Ajá. Y pues estos chamanes, o sea, hay muchos ahí porque ahí hay huacas. Las huacas son pirámides prehispánicas que son chimú, mochicas y también inca, porque los chimus y los mochicas llegaron, bueno, hace mucho más tiempo que los incas, que venían del sur de Perú, desde Machu Picchu hacia el norte, y llegaron al mismo tiempo que los españoles. Y por eso esta zona es más chimú y mochica que inca, porque los incas no tuvieron tiempo de colonizar. Que los incas eran un imperio como los aztecas, eran relativamente recientes cuando los europeos llegaron. Sí. Entonces tú aprendiste español, gracias a tus viajes, gracias también a tus estudios. Y me habías dicho que también gracias a tu familia, ¿no? Sí, mi mamá viajó bastante a América Latina, sobre todo a Cuba. Vivió como algún tiempo en Cuba, y de niña me llevaba con ella cuando viajaba ahí, porque hacía documentales ahí sobre Che, sobre el comunismo, porque ella es comunista, o era comunista porque cambió con la vida, ¿no? Hace ya 30 años. Y pues pensaba ella que ahí en Cuba se podía encontrar lo mejor del comunismo, ¿no? Y ahí yo no hablaba español. De niña me dejaba en una casa que era la casa de una extravidente. ¿Extravidente qué quiere decir? Que es una chamana, no sé. Una vidente. Una vidente de La Habana, que era la vidente de Fidel. Sí. Era la vidente oficial de Fidel Castro. Órale. Y yo no hablaba español, o sea, aprendí español cuando tenía 14 años. Pero lo escuchaste toda la vida. Lo escuché, y a los 14 años pensé, quiero aprenderlo, y en 6 meses podía hablar más o menos, pero hablaba, ¿no? Entendía. Porque ya lo tenías en la cabeza, Sí. ¿no? Y platícame un poquito sobre esta vidente, ¿cómo era? ¿Qué? ¿Era negra? ¿Era blanca? ¿Era qué? ¿Mestiza? No, era mestiza. Uh-huh. Yo me acuerdo muy bien, ella murió hace como 10 años, la llamábamos Mami, la gente ahí le decía Mami. Yo no conozco su nombre, pero sí conozco a su nieto, pero nunca le pregunté, porque su nieto después vivió en Francia y fue como mi hermano, ¿no? Vivió en mi casa. Y de ella hablamos diciendo Mami. Y me acuerdo de muchas cosas con ella, o sea, ella tenía como ¿cómo decirlo? Como no un estudio, sino un cuarto, ¿no? Un sitio donde vivía un piso, y había gente que hacía una cola, los 2 pisos eran de cola hasta la calle, y llegaba la gente para que ella les diga lo que veía. Y antes de hacer esto, hacía como un ritual en este cuarto donde tenía una tortuga metida, una pequeña tortuga viva, ¿no? Y bebía ron, tenía su puro, siempre fumaba, tenía una voz de fumadora, ¿no? Una voz. Como una voz así. Mi hermana chiquita lloraba cuando ella hablaba, porque tenía esa voz que era muy, muy fuerte. ¿De hombre o no? Sí, de hombre, no sé cómo decir. Una voz que nunca... Ahora sí, quizás me acuerdo más o menos de esta voz. Me acuerdo que los niños lloraban. Era como, ¿sabes? No sé. Y además hablaba en un idioma que yo entonces no entendía, el español. Pero cuando hacía este ritual se ponía a hablar un español del siglo XV. Cuando leí Lazarillo de Tormes, que es de la misma época de Cervantes, ¿no? Pues lo leí y dije a mi mamá, ¿me puedes explicar? No entiendo esta palabra, que era agora, la G en lugar de la H, ¿no?
y ella me dijo, no sé lo que es, pero entiendo que es ahora. Y es otro español. Y me dijo, ¿sabes qué? Mami, cuando se ponía en el ritual, hablaba con Cuando un español del como, siglo XV. Ya, o sea, como cuando tenía como una especie de Ella espíritu decía con el que espíritu conectaba. se ponía Ajá. en su cuerpo y este espíritu le decía todo lo que sabía y ella hablaba con este español. Era medium. Sí, era medium. Y mi mamá me dijo, casi no se puso a llorar, pero cuando se dio cuenta, o sea, ella entendía, pero me decía, entiendo el español que habla, pero es un español muy raro. Pero la gente lo entiende, pero es muy raro. Y cuando yo le enseñé este libro que ella no conocía, este español, no había leído esto, me dijo, ¿sabes qué? Mami hablaba así. Y ahí se dio cuenta que era un español de esa época. La historia es que mi mamá es católica, de origen católico, y ¿Comunista católica? sí, pero ya decía que yo no quería en nada y se fue a Cuba. Ahí conoció a esta mujer, no sé cómo la conoció, pero se llevaron bien. Al final ella se ocupaba de mí y mi hermana. Y al final, pues, esta mujer, al principio, esta mujer le dijo, tienes a un novio, un exnovio, que se mató en moto en el pont, la puente Alexandre III. No le dice Alexandre III, sino que describe la puente, que es una puente famosa de París. Es el más bonito de sí, París. Y ella le cuenta esto. Y mi mamá se queda como, ¿cómo lo puedes saber? Nunca te conté esto. ¿Cómo lo puedes saber? Es que su espíritu está a tu lado, que era tu exnovio, él te sigue queriendo. Tienes que hacer un ritual para que se vaya su espíritu. Esta historia que me contó mi mamá, me lo contó medio broma, ¿no? Como, no lo creía, no lo creo, pero te lo cuento porque lo creo, ¿no? Como, ¿sabes? No quiere decir que sí crees, porque parece tonto, pero a veces... Me da mucha risa todo lo que estás diciendo porque justo un capítulo que subí hace unas semanas en Reset es una niña que creció en Cuba, que es mitad mexicana, mitad serbia, mitad cubana, o sea, 3 mitades, ¿no? y hay algo de canadiense ahí también. Pero justamente el capítulo se llama Creer y no creer. Bueno, y ella decía, ella le preguntaba sobre la religión en Cuba, ella me hablaba de los yoruba y todo eso, me decía, es que puedes creer y no creer. Sí, y justo es lo que tú me estás diciendo ahorita, ¿no? Es como tu mamá tenía esta ambigüedad entre, chale, no creo en esto, también, no creo en esto, pero sí me pasó. Ahorita llegamos a tu punto, porque precisamente hay algo ahí muy interesante en el giro profesional que tú diste. Entonces, vaya, con razón, ahí podemos ir dirigiéndonos precisamente a eso. O sea, tú creciste con estas experiencias, con esta maga poderosa cubana, con tu mamá que viajaba. Y yo sé a lo que te dedicas, creo que me parece obvio ahora por qué estudiaste antropología. Sí. O sea, creciste... Por eso empecé con esta historia, porque sabía que hay un vínculo. Exacto. Un vínculo que no hablo de ese vínculo. Cuando la gente me pregunta, digo sí, pero sé que es interesante, pero a veces no te voy a contar esto porque no me vas a creer. No, pero tú para tus adentros sabes que por eso estudiaste antropología, porque desde siempre estuviste en esta especie de híbrido entre creencias, entre culturas. Siendo francesa, de madre y padre franceses, pero había viajado sin hablar el idioma local a Cuba mucho y a Perú también de niña. Y me he dado cuenta que había cosas que yo miraba como obvias, cosas que había visto de niña, como esta mujer haciendo estos rituales, y que cuando habla de esto, estando en Francia con amigos franceses, se rían de mí. Es como si hablara de Santa Claus. Sí. Y era como, o sea que las cosas que son normales ahí, aquí no lo son. ¿De qué viene esto? Un desfase, Era como una pregunta socióloga, ¿no? Sociológica, antropológica. Era como, ¿cómo se hace que una creencia es una creencia en un lugar y casi es un saber en otro lugar? En un lugar es una realidad y en el otro es naive, es inocente creer en eso. Ahí Inventé un concepto en mi tesis que es sobre esto. ¿Y cuál es? El concepto es la ontología, es lo que es el ser. La ontología de un árbol es ¿qué es un árbol para la gente? Un árbol es... En un lugar puede ser un conflicto ontológico sobre el árbol. Significa que hay gente que no está de acuerdo sobre lo que es el árbol. En Francia pasa un poco esto entre biológicos que van a hablar de no, el árbol habla o no habla el árbol o cosas así. Pero en los espíritus, por ejemplo, hay un conflicto ontológico muy fuerte. Algunos van a decir son alucinaciones y creencias y otros van a decir son cosas reales. Ahí te clavaste un poco en un término bastante profesional. Trata de rebajarlo para alguien que no tiene tu campo semiótico ahí. Va a ser como un conflicto sobre lo que es un ser. Y para mí el conflicto mayor son cosas que vamos a decir son creencias
o son saberes. Y estas cosas que definimos como saberes o creencias no son las mismas de un país al otro, porque no tenemos el mismo idioma, no tenemos la misma cultura, la misma socialización, no somos la misma gente, y al final hay cosas que parecen obvias en algunos países que van a parecer muy raras en otros, ¿no? Y son estos conflictos, ¿no? Bueno, entonces me gustaría ahora, ya que estableces eso, que te definieras a tu público hispanoparlante que te escucha tal vez en un contexto muy distinto al que estamos, definitivamente muy distinto al que estamos tú y yo en este momento, Canal Samartá. ¿Cómo es Francia? ¿Qué es Francia? ¿Sabes? O sea, ¿de dónde, cuál es tu base? ¿Cuál es tu matrix de la que tú te desarticulas y generas una individualidad en base a todas tus experiencias particulares? Es difícil, lo difícil es vivir en un país y verlo desde el exterior y hablar como si no fuera su país, ¿no? Pero eres antropóloga, sí, describen a Francia como me describes a los peruanos Francia, del Amazonas. O sea. Sí, es como en Francia veo que hay cosas que somos un país que es muy, se dice, de cartesiano, ¿no? Y siempre la gente cuando me dice, yo no creo en esas cosas, los espíritus, porque yo soy muy cartesiana. No puedo creer en esto. ¿Qué es ser cartesiano? Y ser cartesiano es pensar que no hay espíritus, es pensar que los animales, hay toda una descripción de Descartes, que los animales son máquinas hechas con material, ¿no? Hechas como máquinas, que no tienen espíritus. Y casi lo puedes pensar con los humanos, ¿no? Que somos máquinas, sí tenemos un espíritu, pero este espíritu no va a sobrevivir, porque la máquina lleva su espíritu, pero si deja de funcionar la máquina, el espíritu desaparece con ella, ¿sabes? O sea, hay un espíritu, pero el espíritu solamente existe, pues es que en es verdad. La biología. Sí. En la biología. Sí, la máquina poco a poco... Porque sí es cierto que si la máquina no funciona, el espíritu también desaparece. La máquina de Descartes, que hace tiempo, desde el siglo XVII, XVIII, pues se volvió poco a poco en la biología, en los átomos. Y pues en estas cosas físicas que ahora en Francia la gente habla más de átomos, de biología, de genética. Que de espíritus y de... Sí. Uh-huh. Es bien interesante porque de alguna manera este pensamiento cartesiano al que te refieres está llegando. Yo siento que justo en este momento que te digo que caminamos sin máscara y es como, uy, qué rebelde, vamos sin máscara. Este pensamiento cartesiano con el pedo del COVID y todo esto llegó a su cenit. O sea, fue como el triunfo de una mentalidad científica sobre todas las demás mentalidades que había, sobre todas las otras creencias. Entonces, al final estamos viendo como que globalmente el triunfo de un modelo que viene de aquí de Francia, ¿no? De Francia y de Europa. Sí, pero Descartes, ¿no? El siglo de las luces, o sea, yo creo que en parte por eso también los franceses están tan felices con el COVID, porque de alguna manera es cierto, sí, en serio, hay una parte que, bueno, son rebeldes, y hay gente sin máscara, estamos nosotros rompiendo la ley y todo el mundo alrededor también, pero también veo que hay un miedo. Sí, pero hay un placer en ese miedo. Hay un placer en que en la norma, ¿no? Hay un placer en que esto sea realidad y colectivo. Mira, todo el mundo, vieron todos, teníamos razón. Una onda así, ¿no? ¿No lo estarías de acuerdo? Sí puede ser. O sea, no sé si veo las cosas así. O sea, me di cuenta que había mucha gente que sí tiene miedo o que sí dice, tienes que llevar la máscara, tienes que hacer esto, tienes que respetar a las reglas, a las normas que hay. Y me doy cuenta de cosas que no puedo hacer y que podría hacer, y que cuando las hago la gente no me mira con la misma mirada, ¿no? Me siento no mal, sino como veo que no formamos parte del mismo equipo, ¿no? De la misma banda de gente, ¿no? Pero también sí hay una resistencia también que es distinta, y veo que esta cosa, o sea, yo soy francesa y a mí siendo francesa me interesa la cosa de los espíritus. La veo no como una cosa esotérica, sino como una pregunta, una forma de pensar que es distinta pero interesante. Y hay mucha gente así en Francia también. ¿Tú crees que, o sea, tú estudiaste antropología, como dijiste, por tu experiencia, pero pudiste haber estudiado antropología e irte por cualquier otro lado? Sí. Te fuiste por el lado que te fuiste por tu experiencia también, por esta bruja, por todo eso. Sí, me has explicado, tú te clavaste en estudiar el chamanismo particularmente, ¿no?
Pero hace rato dijiste también que tienes este dilema que tenía tu mamá entre creer y no creer, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito más de eso? O sea, por ejemplo, puedo dar ejemplos de cosas que me pasaron, ¿no? Y cuando me pasaron esas cosas, yo pensaba, no puedo creer, pero a veces las cuento como cosas como enigmáticas que me pasaron. ¿Pero por qué no puedes creer? Es porque hay estas cosas pasan de vez en cuando, pero no a menudo, y como no suelen pasar, cuando pasan son cosas enigmáticas y yo a veces pienso es solo como una coincidencia, no tiene nada que ver con... Te doy ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estuve en Francia, empecé a trabajar sobre chamanismo peruano porque era algo exótico, interesante y pensaba, ahí voy a llegar y voy a encontrar lo que busco. Busco algo para entender la experiencia de mi niñez con mi mamá en Cuba. Pero no quiero ir a Cuba porque es más fácil. Quiero ir a un país que no conozco, que hablo español, así que puedo hablar con la gente, llegar a un pueblo que mi mamá no conoce, mi familia no conoce, y sé que hay chamanes ahí, ver lo que pasa. Y luego tuve la idea de trabajar sobre... ¿Cuál confinamiento? Veo, es una pinche fiesta en la calle, güey, está poca madre. Vamos a acercarnos nada más a grabar un poquito para que la gente lo tenga y ahorita me sigas platicando el trip. C'est génial. Une fanfare, j'adore. Son 16 músicos y estamos rodeados, todo el mundo está aquí sin máscara, la chingada. Cheleando en la calle, con niños corriendo, aventándose agua. Muy bien. La norma. Muy bien. Un placer. O sea, parece día feriado. ¿No? Ocurre mucho esto el domingo aquí y con el domingo venimos aquí y vamos así en la calle como, no nos sentimos en París, ya cambia la calle, ¿no? El domingo. Entonces, tú dijiste, quiero profundizar sobre lo que conocí, pero no exactamente sobre lo mismo que conocí, entonces buscaste una similaritud y encontraste Perú. Y ahí viví ahí en el pueblo, conocí a 50 chamanes más o menos. Es un pueblo de chamanes. Sí, porque hubo un chamán muy, muy famoso en Perú, que es casi, ahí dicen el más famoso del mundo, pero hacían los peruanos con hipérboles, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Santos Vera. Ajá. Y era un chamán compactado con el diablo. O sea, el compacto ahí en Tucumán lleva un significado muy fuerte. Hay muchos chamanes que dicen, yo no hago con el diablo, solo hablo con Dios. Trabajo con Dios y nada más. Y el diablo te da todo. Y se cuenta, pero yo conocí a los hijos de Santos Vera, que ha muerto en el 94, pues ahí él tenía una fortuna, sacos de oros, que le venía de todas partes. Decía que la gente les decía, pagas lo que quieres, pero él se cuenta que adivinaba todo. Tenía la mesa es como el altar del chamán, y ahí en la mesa los chamanes tienen dos lados. El curandero, que hace lo bueno, ¿no? Que trabajas con el bien. Ahí tienes estatuas católicas y tienes el malero, que son huacos, o sea, cerámicas prehispánicas que tienes ahí. ¡Ay, y qué cabrón, güey! Eso es... Echas hechizos, ¿no? O sea, todo lo prehispánico lo asocian con el diablo. Sí. Para mí, siendo antropóloga, es como... Les han criticado. Les vendieron una versión. Dijeron, tú eres el diablo, porque tú vas a la huaca a rezar, vas al cerro, a la pirámide a rezar, vas al cerro a rezar. Esto no es divino, esto no es católico, eso es el diablo. Tú tienes que ir a la iglesia, tienes que hablar con la Virgen, tienes que tener estatuas de vírgenes. Les vendieron una... Qué interesante, porque creo, tú me dirás, tú que estás más versada en este tema, pero creo que en la versión prehispánica
no había esta polaridad entre bien y mal. Sí, sí. Esta polaridad Todo es entre bien y mal, esto al mismo viene tiempo. más de Occidente, ¿no? Sí. Y todavía lo notas, o sea, cuando ellos hacen rituales que duran toda la noche. Empiezan a las 10 de la noche y acaban a las 5 de la mañana. El ritual es con San Pedro, que es un cactus alucinógeno que tiene mescalina como el peyote, pero el peyote es más intenso, es más pequeño y más denso en mescalina que el San Pedro, que es muy grande y con espinas, lo tienes que hervir para cocinarlo. Y pues con este San Pedro hacen rituales, la gente llega, hacen el rastreado, que es lo más importante. O sea, una persona llega, se pone ahí, adelante del chamán, y en el medio está el altar, que es la mesa prehispánica y católica. Y el chamán le dice, ¿por qué vienes aquí? Y él, estoy mal, no sé, soy taxista y mi coche ya no funciona o no sé qué. Y cuenta su vida un poco y el chamán empieza a hablar y dice, este guaco me cuenta que con tu madrastra no te llevas bien. Y empieza a hablar y al final le dice, para curarte tienes que ir a dar consejos. Pero es el San Pedro que va a hablar con los artes de la mesa, puede ser prehispánicos o la Virgen o católicos o prehispánicos, y al final le va a decir lo que tiene que hacer para curarse, ¿no? Y así son los rituales. Yo vi cosas estupendas, por ejemplo, el taxista, pensé en el taxista porque es una cosa, yo, o sea, vivía con este chamán que es famoso ahí, bueno, bastante famoso, fue como un alumno de Santos Vera. Ahí los alumnos son alzadores. Alzadores son los asistentes del chamán, se llaman alzadores, porque alzan, o sea, van a suspender tabaco con ron. El ron lo ponen el tabaco lo ponen en el ron y lo dejan ahí a macerar y después lo usan con concha y lo tienes que beber por la nariz. Si lo consigues beber, o sea, te hierve, ¿no? Te destruye la nariz, ¿eh? Y lo tienes que hacer, yo lo tuve que hacer, ¿no? Y vas zapateando así, bebiendo con la nariz. Y esto es suspender. Los alzadores son los que alzan y suspenden. Lo que lo guardan ahí. Sí. Y es que ellos, Entonces su trabajo es como mantener el rezo de una forma muy física, muy corporal. Y dicen que va a despertar el alma del San Pedro, que necesita beber ron con tabaco para tener más fuerza. O sea, así que Entonces te encuentras ahí, conoces todo este mundo y tú estás estudiando antropología y escribes sobre esto, este es tu tema, ¿no? Sí, en mi tema de novelas y de doctorado. Novelas, porque claro, escribes novelas también. O sea, ¿siempre tuviste el don de la escritura? El don, no sé si es un don. El regalo, sí. La disciplina. La disciplina, La sí. disciplina, sí. Y hasta ahí estamos hablando de tu licenciatura o maestría ya. Maestría. Maestría. Que por cierto, ese es otro tema que me salió muy interesante. Cómo, igual tú que eres antropóloga, me encanta, lo podemos mencionar. No sé si has notado que en Francia, cuando le preguntas a la gente sobre ellos, empiezan a hablar de su trabajo, de sus estudios. Es como, ¿quién eres? Estudié no sé qué, me dedico a no sé qué, y quizá en América Latina te van a decir, soy hermano de no sé quién, mi mamá era, o sea, hay alguna... En Estados Unidos también lo dicen como en América Latina, van a hablar de ellos y ellos. Después poco a poco volver al tema. Sí, bueno, el tema profesional. Sí. Pero en este contexto que estamos, yo te estoy preguntando sobre tu formación, porque sí hay una mezcla entre tu formación profesional y tu formación personal, ¿no? O sea, fue tu persona la que te llevó a la profesión a la que te dedicas. La antropología implica mezclarte con la gente y luego aislarte de escribir, ¿no? Supongo que hay estos dos momentos muy distintos, estás muy intenso ahí y luego te vas. Es un diálogo que es difícil de llevar o, no sé, emprender, porque a mí me gusta el contacto con la gente, me gusta hacer entrevistas como lo estamos haciendo, ¿no? Pero yo voy entrevistando a la gente, o sea, voy a ver a esta mujer que conoció a este chamán o veo a este hombre que no se tuvo esta enfermedad y que se la curó un chamán y hago una entrevista que puede durar a veces hasta 3 horas, o sea, y me encanta hablar y conocer y esto, y después tengo un montón de datos que no son datos, porque son cosas que he trabajado, ¿no? ¿Por qué no son datos? Sí, no son dados. Ah, dados. Sí, no el es dato hecho, no es hecho. En francés es donné. El dato no es dado, no es donné. Es un juego de palabras que estás haciendo ahí. Ok.
Y pues es como para mí el dato, hay que buscarlo, hay que hacerlo, hay que emprender la entrevista, hay que llegar ahora, hay que hacer, y la gente no quiere hablar contigo y tienes que explicar por qué quieres hacer esto, volverte amigos con ellos y después de 2 meses dicen, sí, vamos a hacer una entrevista. Esta entrevista es buena porque no llegaste así sin conocer a la gente y te cuentan cosas. No, es que después de 2 meses ya sabes de qué puedes hablar, ¿no? Y es, me interesas, vamos a hacer esto. Y yo te conozco, tengo tu confianza, voy a hacer una entrevista contigo y contártelo todo, ¿no? Y pues después de esto tengo estos datos que son así, o sea, puedo escucharlos, pero tengo que transcribir. Tienes que traducir. Primero transcribir, después traducir, porque voy escribiendo. No, claro, pero tienes que traducir del también. lenguaje Sí. corriente al lenguaje académico. Bueno, esto yo no lo hago mucho. O sea, lo que me gusta, como soy también novelista, lo que me gusta es el lenguaje popular. Y en español tengo que traducir al francés. Ujú. Pero en francés hago entrevistas con gente que no habla el lenguaje académico. Pero guardo escenas. Son escenas como dramáticas, como en un teatro tienes escenas, actos y escenas. Y las escenas son escenas de vida, que pienso mucho en el cine, ¿no? Como estoy filmando a la gente y voy a guardar este momento filmado, no voy a cambiarlo. Pero después me vuelvo al lenguaje universitario y de entender, explicar al lector A que eso no me refiero, ahí quizá hay una especie de... Ahí quizá es la parte más tuya, ¿no? Porque cuando captas la información, claro, hay un performance que es lograr esa química con la persona, en el momento, en el lugar, para que esa persona te abra su mundo y su visión, su cosmología. Y bueno, tú lo captaste, Sí. pero el momento donde tú realmente pones tu versión y tu cuchara, es el momento en que lo traduces a un texto académico, con los códigos académicos, con las restricciones académicas. Y ahí es donde a mí siempre me ha parecido que es lo más difícil, quizá ya lo dominas muy bien. Hace rato me platicaste que tú empezaste a escribir primero otras cosas, ¿verdad? Y luego pasaste. Entonces eso supongo que te da una fluidez. A mí las fluidez. cosas académicas a veces me aburren. Ajá. O sea, yo a veces digo a mis amigos, no, yo no soy antropóloga porque leo muy poca antropología, porque la antropología es la vida y lo que leo de los académicos me aburre. A menudo, no siempre, pero a menudo es como, por favor, ¿por qué usas estas palabras? ¿Por qué cosas tan sencillas las tienes que convertir en cosas complicadas, ¿no? ¿Por qué crees? A veces. ¿Y por qué crees? Yo pienso que es el sistema, o sea que para tener plata tienes que volverte académico y para eso tienes que enseñar que ya sabes estas palabras complicadas que todo el mundo académico usa y con esto tienes plata porque vas a tener becas y esto. Hay una presión académica que es una presión institucional, en Francia es así, ¿no? Y se nota, se nota que una persona que aprende a escribir en este medio se vuelve no un escritor, sino un académico, ¿no? Interesante porque en teoría la academia tiene una función de divulgación, donde genera una versión de la información, donde genera conocimiento para que este pueda ser difundido. Y aquí, como lo estás Estos diciendo... son los medios más, los medios van a tener el papel de hacer el vínculo Los entre medios. los medios. De comunicación, sí, ¿te refieres? de comunicación, sí, los medios, sí. Sí, porque si es los medios, también podría Los pensar a periodistas. los medium. Sí, no, los periodistas y toda esa gente, ellos van a leer a los académicos, traducir hasta la gente. Hacia la gente lo va a traducir con términos más fáciles, con preguntas más sencillas. Y esto es el trabajo que hoy en día hacen. Antes los académicos eran no académicos, sino intelectuales que jugaban este papel. Porque pero cuando me lo narras casi suena como que los académicos, al contrario, toman conocimiento de calle, vernáculo, y lo vuelven críptico, Sí, ¿no? sí. Lo vuelven solo para iniciados. Sí. Y luego tiene que Para venir alguien, iniciados. un medio de comunicación tiene que venir a volver a traducirlo y suena como a teléfono descompuesto, ¿no? Suena como que ahí se va a transfigurar toda la pinche información, se va a perder. Si un chamán quiso decir algo y tuvo que un académico que estudió 8 años de antropología o sociología lo va a convertir al idioma académico y luego alguien va a volver a venir en los medios de comunicación y traducirlo a un idioma que sea imprimible en una revista que la gente va a leer mientras está en el metro. O sea, ¿qué queda ahí de esencia, no? Nada, bueno, es que es muy distinto, ¿no? Y
o sea, para mí es un problema político también porque veo que mucha gente tiene pensamientos muy interesantes, críticos, que son académicos, que conocen al mismo tiempo a la academia y al pueblo, o a la gente de otros países, o a costumbres que se van desapareciendo. Conocen los dos, pero no saben hacer una mezcla para que mucha gente lea lo que escriben. Para ellos necesitan amigos escritores que van a hacer este trabajo para ellos, o necesitan amigos periodistas que después van a hacer entrevistas como haces, ¿no? Que va a ser el medio, para el vínculo entre estos dos mundos. Porque son incompatibles en algún sentido, y porque cuando más progresa la ciencia académica o las ciencias sociales, más complicado se vuelve, más compleja, sí. Más complejo se vuelve el trabajo de traducción. Entiendo. Sí, porque hay más cuerpo. Sí. Aquí es lo interesante que definitivamente no es para donde yo quería llevar la entrevista, pero que me está llevando ahorita. Tú me llevas. Es el hecho de que, a ver, la antropología, si no me equivoco, nace en Francia. Todas estas ciencias sociales nacen, por lo menos en México. Sé Francia y Alemania. Francia y Alemania, exacto, es muy europeo. Y y me refiero a europeo en el sentido de que no es anglosajón, ¿no? Es el continente. Y sé que, por ejemplo, en México que tiene un gremio de antropólogos fuertísimo, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología. ¿En la UNAM? No. El Instituto Nacional de Antropología es una secretaría de Estado y por ejemplo, todos los sitios arqueológicos o los museos los controlan ellos. O sea, tienen un chingo de poder. Pero se fundó con la intervención francesa, cuando los franceses invaden México. O sea, sí son los franceses los que lo llevan, como la egiptología comienza con Napoleón, ¿no? O sea, es el mismo Napoleón III, dijo, yo voy a hacer lo mismo que mi tío, ¿no? Sí. Entonces hay una onda ahí donde la antropología casi te requiere una mirada extranjera. Sí. O sea, necesitas tener... Es que empezó un punto de vista dividido para que tengas perspectiva sobre lo que estás estudiando. Sí. Es la paradoja de la antropología, es que nació con misionarios que iban ahí para conocer al enemigo. O sea, son pagados para hacer una investigación local, para entender a los indígenas y saber cómo convertirlos al catolicismo. O son colonos británicos y van a África. Por ejemplo, Edward Pritchard, que es un antropólogo inglés. Edward Pritchard, Pritchard. Él fue un antropólogo británico muy famoso que llevó estudios sobre los brujos. ¿En qué época? En el Sudán, se dice Sudán, ¿no? ¿En Sudán? En Sudán, sobre una tribu que se llama los Nuer, no sé cómo se llama. ¿Pero en qué época estamos hablando? En el siglo XIX, al fin del XIX, principio del XX. Y ahí es que había los ingleses que iban colonizando y no entendían a los pueblos locales. Así que llegaban antropólogos que iban estudiando las costumbres locales para poder entenderlos y dominarlos, y también para poder hacer códigos civiles, que es una reinterpretación de lo que se vive localmente, para después tener, no sé, jueces. Leyes, pero jueces también que van a aplicar una ley que es una ley local, que toma en cuenta el punto de vista local, que sí va a castigar a gente que hace cosas ilegales, pero va a entender que esas cosas son legales en el pueblo. Sí, no legales porque a veces no hay ley, pero legítimas, ¿no? Y es todo esto, y él cuando llegaba ahí, es una cosa, a mí me hace reír, porque llegaba la gente, él llegaba ahí y decía, los Nuer son un pueblo que tiene muy colérico, y lo describía así. Muy temperamental. Sí, pero no se da cuenta que llegaba formando parte de la Inglaterra, o sea, del conquistador. Sí, del conquistador. ¿Y por qué la gente es colérica? No sé qué palabra usaba, pero es así contigo en este momento. Claro. No te das cuenta. O sea, hay todo este enfrentamiento. Y a veces también él quería formar parte de este pueblo, entenderlo, pero tenía como, eres el blanco del pueblo, claro, y quizás vives con nosotros, quizás hablas nuestro idioma, pero ¿qué estás haciendo, no? Sí, tu presencia aquí. Y poco a poco estos pueblos, que sea en África, en América Latina,
pues ellos aprendieron de los antropólogos también y ahora hacen antropología a veces mucho mejor, local, o sea, con las herramientas de los colonizadores, hacen cosas locales usando estas herramientas, como pasa con el marxismo también, cuando llegó a África, ¿no? Pero los antropólogos en México siguen estudiando con estas mismas herramientas a las que te refieres, estudiando a los indígenas como los hubiera estudiado un antropólogo alemán. No, el trip sería que vinieran a estudiar a los franceses, cabrón. O sea, ¿sabes? ¿Cómo es Francia? Pero como si estuviéramos estudiando a los huicholes. O sea, A mí me pasó esto, o sea, cuando empecé a estudiar a los franceses, o sea, estaba haciendo algo sobre los chamanes y me di cuenta que era más interesante para mí estudiar a los franceses. A la reacción que tenían de eso. Y era como, pero ¿por qué voy a vivir en París? Yo quería viajar, o sea, al principio la antropología era un medio para viajar, pero me di cuenta que desde un punto de vista, no sé, antropológico era más interesante hacer una tesis sobre los magnetizadores, que son curanderos franceses, que sobre los chamanes de ahí, porque mucha gente había ido ahí y estudiaba los chamanes ahí, y hasta la revista fundada por Lévi-Strauss, que es el fundador de la antropología francesa, pues esta revista me dijo, puedes publicar un artículo con nosotros, porque a nosotros nos parece más interesante tu trabajo sobre París, sobre nosotros. Sí, que el trabajo de franceses que trabajan sobre Perú, sobre indígenas en otro lugar. India, o no sé. Y aquí llegamos al más tema, original. Aquí llegamos al tema que era el que en realidad yo quería platicar contigo y que nada más lo vamos, supongo que a rozar al final, que es, bueno, has hablado del magnétiseur, me expliqué hace rato, voy a hacer una introducción. Los magnétiseurs son este movimiento que empezó a finales del antiguo régimen, justo antes de la Revolución Francesa, que era un movimiento que venía de la academia, o sea, de las ciencias, de 1700, pero que estudiaban al mismo tiempo la capacidad, supongo que tiene que ver con el magnetismo, la electricidad y el contacto humano para sanar personas. ¿Qué se acerca a tu tema del chamanismo? Y hace rato, y esa es la frase que me quedó pensando, dijiste, hay algo que tiene que ver con los tiempos actuales y que supongo que tiene que ver con esta mirada sobre el chamanismo desde las ciencias, que es, dijiste, la ciencia, ¿qué es? Me diste una definición que yo nunca había oído, pero que me gustó y que tiene que ver con Descartes, volvemos a eso. Sí, dije que es la duda también. La duda, y dijiste, si la ciencia es la duda, ¿qué más científico que dudar de la ciencia? Sí. ¿No? Sí. Entonces, ¿podrías hablar un poquito de cómo lo haces? Tiene que ver con lo que estás diciendo, tiene que ver con esta mirada que ahora se invierte y se observa a sí mismo. ¿Cuál es el reflejo, ¿no? Es como, yo digo que es una modernidad como reflexiva, ¿no? ¿Reflexivo, reflejada? Sí, reflejada, los dos al mismo tiempo, ¿no? En español tienes esos dos, en francés es lo mismo. Es la misma palabra, en español hay matiz. Sí. Y a mí me gusta porque es como mirarse en un espejo, ¿no? Es como me vuelvo crítico. Mi crítica viene de la ciencia, porque de niña, o sea, estoy en Francia y aquí la gente se socializa con la ciencia, ¿no? Tienes esto, mates y física desde niños. Y aprendes que tienes que dudar. Y al final, ¿qué es más lógico que dudar de la ciencia misma? O sea, que toda la contestación hacia lo científico viene, bueno, de la homogeneización de la ciencia, ¿no? De su dominio, ¿no? De su predominancia, ¿no? ¿Y tú crees, entonces, o sea, tú que estudias el chamanismo, entonces te volteaste a estudiar la reacción, pero te diste cuenta, supongo, me puedes dar una premisa y si estoy en lo incorrecto me dirás, que precisamente no había esa actitud de duda de sí mismos. Muy poco antes. O sea, yo pienso que aquí en Europa empezó en los años 70 o 80, ¿no? Esta duda sobre esta o sea, hice estudios sobre archivos y me di cuenta que antes en estos archivos, son archivos de los magnetizadores, de los curanderos, ellos tenían, ¿cómo dices? Pleitos. Tenían pleitos porque los médicos decían, tú no eres médico, estás practicando la medicina sin ser médico, es una práctica ilegal de la medicina. Y estos pleitos dejaron de existir en los años 80, porque ya en los años 80 hubo una contesta de lo que era como, ¿por qué el médico tiene que tener el monopolio de lo que es ser sano?
de lo que es curar. O sea, nos damos cuenta que hay una contesta que no existía antes, ¿no? Y que sobre todo, porque podía haber una contestación, pero sobre todo hubo un eco, o sea, el otro lado recibió la contestación. Sí. ¿Tú crees que entonces empieza a haber un replanteamiento del lugar de la verdad y del monopolio de la verdad en la ciencia? Y también me doy cuenta de esto porque en Francia hubo hace poco, en 2018, hubo una tribuna en un periódico muy famoso aquí, que es El Figaro, que es de derechas. Pues ahí los médicos hicieron una tribuna donde dijeron, ya dejamos de esoterismo, ya dejamos de todo esto. Si lo hacen, era un muy pequeño grupo de médicos. Los demás no estaban de acuerdo con ellos. Y te das cuenta que es un pequeño grupo que ya tiene miedo, porque tiene miedo de que ellos han hecho estudios largos y dicen que curan con estos estudios, y hay gente que llega en el mercado que ellos tienen un don, no hicieron estudios, y sí, les va consultando la gente. O sea, si entiendo bien, lo que dices es que ves esta tribuna, esta reacción en realidad, aunque sí está criticando a los medios, a los medium o a los sanadores, en realidad habla de un grupo que se siente acorralado porque en efecto la sociedad cambia. Sí. Oye, y ahorita ya vamos a cerrar con este pedo del COVID, con este pedo de los dobles mensajes, de un mensaje que en teoría es la ciencia nos dice que nos encerremos y al mismo tiempo una actitud tan rebelde de las personas. ¿Dónde crees que estamos? Yo te lo voy a aventar y tú me dices si crees que tiene que ver. Yo creo que en Francia el trip, en particular en Francia, tiene que ver con la espiritualidad más vastamente. ¿Tú pensarías que hay algo así? ¿Cuál es la espiritualidad en Francia? ¿Cuál es la relación con la verdad, con la ciencia? Es una preguntotota y te la aviento y con eso podemos cerrar. ¿Y cómo puedo contestar a eso? Como quieras. Se habla mucho de un desencantamiento, ¿no? Con la ciencia viene el desencantamiento. Y hay gente que dice, ya, la gente se vuelve más encantada. O sea, que va a ver, o sea, mucha gente aquí en París, en las ciudades, sobre todo en Francia, ¿no? Que se pone a hablar de cosas como, esto es una señal de esto es la energía, hay buena energía aquí. Esto se dice más en México, ¿no? Que hablas de vibra, de energía. En América Latina lo vi que la gente sí hablaba así, en Francia muy poco, y ahora sí, mucho más. No sé de dónde viene, pero es como... Y me doy cuenta, por ejemplo, yo cuando hablo de mi trabajo, mucha gente me dice, pero ¿cómo tuviste una beca trabajando sobre un tema tan raro? Pero lo que pasa es que mucha gente me dice, pero normalmente los doctorados no me interesan. Cuando alguien me dice, mi trabajo es, y habla de su doctorado, no entiendo a nada, pero cuando tú me hablas de lo que estás haciendo, me parece interesante. Y cuando la gente me dice esto, para mí es una señal de que hay un cambio, de que este tema que es tan ilegítimo se vuelve interesante para gente intelectual que normalmente no puedes decir que cree o que se interesa. No se podría permitir normalmente eso. Qué buena noticia me estás dando. Me encanta escucharte porque me parece que eso es lo que le hace falta a Francia. Francia tiene mucha potencia, es una sociedad muy potente con una gran estructura, pero a veces le falta algo de tracción en lo esencial por esto de lo espiritual. Entonces aquí me encanta. Hay una especie de cosa no estructurada, pero que nace, que emerge. Chingón, güey. Qué chido. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Siempre quedo con ganas de platicar más. Y aquí son tantos temas que abrimos tan vastos y el tiempo es limitado. Pero bueno, mucha suerte con todo lo que hagas. Y oye, ¿y has publicado en español? No. ¿No? Deberías. Todavía no. Un artículo chiquito, pero muy chiquito. Bueno, si algún día lo haces, porque sé que escribes, entonces si algún día lo haces, pásalo. Órale. Pues muy bonita vida y mucho éxito. Gracias. Chao.